¿Por qué vuelves a lo mismo si ya sabes que eso te destruye? Te prometes cambiar, te levantas con intención, juras que esta vez vas a hacerlo diferente, pero llega el momento, aparece la presión, aparece el miedo, aparece esa sensación vieja en el pecho y vuelves a elegir la misma duda, la misma culpa, la misma forma de frenarte antes de avanzar. Y no es flojera. No es falta de fuerza, no es que estés roto, es que una parte profunda de ti sigue obedeciendo un programa antiguo, uno que aprendió a sobrevivir repitiendo lo conocido, aunque lo conocido te duela, porque el subconsciente no siempre busca lo mejor para ti, muchas veces busca lo familiar. Y cuando entiendas cómo esa orden interna sigue dirigiendo tus decisiones, vas a descubrir por qué tu vida no cambia hasta que cambias la voz silenciosa que la gobierna. Reprograma tu subconsciente para dejar de bloquear la abundancia. Hay personas que no están arruinadas por falta de oportunidades, sino por la forma secreta en que se comportan cuando una oportunidad se les acerca. La ven venir, la desean, la imaginan, la comentan incluso con entusiasmo, pero cuando empieza a tocar la puerta, algo dentro de ellas se pone rígido, sospecha, duda, retrasa, complica, pregunta demasiado, se compara, se asusta y termina haciendo lo mismo de siempre, dejar pasar aquello que decía estar esperando. Y lo más duro es que después no lo llaman sabotaje, lo llaman mala suerte, tiempo incorrecto, falta de apoyo, destino pesado, mercado difícil, familia complicada, infancia dura, vida injusta. Y sí, tal vez hubo injusticia. Tal vez hubo años donde nadie enseñó a confiar, donde el dinero era pelea, donde pedir era vergonzoso, donde recibir generaba culpa, donde crecer parecía traición, donde prosperar se confundía con volverse egoísta. Pero llega un momento en que una persona tiene que mirar con una honestidad casi insoportable la manera en que sigue defendiendo su escasez como si fuera identidad. No porque ame la pobreza, no porque quiera sufrir, no porque sea débil, sino porque aprendió a sentirse segura en lo conocido, incluso cuando lo conocido la humilla. Émile Coué entendió algo que mucha gente todavía no quiere aceptar. El ser humano no cambia solamente porque entienda una idea. Cambia cuando esa idea se vuelve familiar por repetición, cuando deja de sentirse como una visita extraña y empieza a sonar dentro como una verdad. La voluntad grita, pero la imaginación manda en silencio. Una persona puede decir quiero avanzar mientras por dentro ensaya 20 escenas de fracaso. Puede repetir quiero más dinero mientras su pecho se cierra cada vez que piensa en cobrar lo justo. Puede escribir metas hermosas en una libreta nueva mientras conserva intacto el viejo gesto de sentirse insuficiente frente a cualquiera que parece ir más adelante. La contradicción no está en querer y no querer. La contradicción está en haber sido entrenado para desear desde la carencia y esperar desde el castigo. Por eso tanta gente trabaja, se esfuerza, se cansa, se levanta temprano, consume contenido de crecimiento, se promete cambios los domingos por la noche y aún así vuelve al mismo punto como si hubiera una cuerda invisible atada a la cintura. No es falta de información, no es falta de talento, no siempre es falta de disciplina. A veces es un acuerdo antiguo, firmado sin palabras, que dice «hasta aquí puedes llegar sin peligro». Y ese acuerdo no se rompe con una frase bonita repetida como loro. Se rompe cuando uno empieza a notar cómo opera, cuando aparece, qué palabras usa, qué excusas fabrica, qué emociones usa como disfraz, qué recuerdos revive para convencerte de que quedarte pequeño es más prudente que crecer. Hay una escena que se repite en demasiadas vidas. Alguien recibe una posibilidad real, un cliente, una invitación, un proyecto, una conversación importante, una propuesta que podría abrir una puerta y en vez de prepararse con presencia, se llena de ruido. Mira el celular, ordena cosas innecesarias, cambia el diseño, revisa detalles mínimos, dice que necesita estar listo, dice que todavía no es el momento, dice que debe aprender un poco más, dice que cuando tenga más confianza, pero la verdad, dicha sin adornos, es que no está preparando el camino. Está retrasando el encuentro con una versión de sí mismo que le exige dejar de actuar como víctima de sus propios pensamientos. La abundancia, antes de ser dinero, se revela en la capacidad de recibir sin destruir lo recibido. Y hay gente que no sabe recibir. Recibe amor y lo pone a prueba hasta cansarlo. Recibe ayuda y se siente en deuda. Recibe reconocimiento y lo minimiza. Recibe una mejora y empieza a imaginar la pérdida. Recibe una oportunidad y se convence de que no merece sostenerla. Recibe dinero y lo gasta con ansiedad,
como si quemara en las manos. Recibe calma y busca un problema para no sentirse extraña. Entonces el bloqueo no siempre está en la puerta cerrada. Muchas veces está en la mano que no sabe permanecer abierta. Coué no hablaba de magia barata ni de negar la realidad con una sonrisa falsa. Su enseñanza más poderosa era más humilde y más profunda. La repetición bien dirigida puede modificar el tono interno con el que una persona se relaciona consigo misma. No se trata de mentirse frente al espejo diciendo que todo está resuelto cuando por dentro hay cuentas atrasadas, cansancio y miedo. Se trata de dejar de alimentar la frase contraria durante todo el día. Porque una persona dice una afirmación 2 minutos en la mañana, pero luego pasa 14 horas repitiéndose que no puede, que no sabe, que llegó tarde, que otros nacieron con ventaja, que siempre le pasa lo mismo, que el dinero se va, que la vida no le alcanza, que cuando algo mejora algo malo viene detrás. ¿Qué oración crees que termina ganando? ¿La que se pronuncia con los labios una vez o la que se practica con el cuerpo entero durante años? Hay gente que no necesita más motivación, necesita vigilar su conversación interna como se vigila una olla al fuego, no con paranoia, sino con responsabilidad. Porque dentro de una persona puede vivir un administrador invisible que arruina cada ingreso antes de que llegue, cada relación antes de que madure, cada plan antes de que tome forma. Ese administrador no usa traje ni agenda, usa frases heredadas. Usa el tono de una madre preocupada, de un padre derrotado, de un familiar burlón, de una casa donde siempre faltaba algo, de una mesa donde el dinero era tema de angustia, comparación o pelea. Y uno, sin darse cuenta, crece creyendo que está pensando por cuenta propia, cuando en realidad está repitiendo el clima emocional de su infancia. Reprogramarse no es convertirse en otra persona de un día para otro, es dejar de obedecer automáticamente a voces que ya no deberían gobernar tu presente. Es escuchar el viejo pensamiento que dice no te emociones mucho, esto no va a durar, y responder con un acto pequeño pero firme, enviar el mensaje, cobrar el precio, terminar la tarea, guardar una parte del dinero, cumplir la cita contigo, no cancelar por inseguridad, no pedir perdón por querer crecer. Porque la nueva programación no entra solo por palabras, entra por pruebas. Cada vez que haces lo que antes evitabas, el sistema interno recibe una noticia distinta. Sobreviviste. No pasó la catástrofe, no te abandonaron por mejorar, no te destruiste por intentarlo, no te volviste malo por recibir, no perdiste tu esencia por poner límites, no traicionaste a nadie por dejar de vivir apretado. Esa es la parte que casi nadie quiere trabajar, porque es menos romántica que una visualización y más exigente que una frase positiva. Pero es ahí donde ocurre el verdadero giro, cuando la persona empieza a construir evidencia interna de que ya no es el mismo personaje asustado obedeciendo el mismo libreto. La escasez no siempre se nota en la cuenta bancaria, a veces se nota en la manera de hablar. A ver si se puede, toca mirar, ojalá no salga mal, eso es para gente con contactos. Yo no nací para eso, no quiero cobrar mucho, me da pena vender, no me gusta molestar. Frases pequeñas, casi inocentes, pero cargadas de rendición. Cada una funciona como una orden, no una orden dramática, sino una instrucción repetida hasta volverse reflejo. Y el reflejo termina diseñando conducta. Quien cree que molesta cuando ofrece, se esconde. Quien cree que cobrar es abusar, se rebaja. Quien cree que el éxito atrae envidia, se frena. Quien cree que recibir exige pagar con sufrimiento, no descansa cuando le va bien. Quien cree que la vida siempre cobra caro las alegrías, empieza a temblar justo cuando algo mejora, y así se forma una prisión sin barrotes. La persona vive libre por fuera, pero internamente pide permiso para existir con más amplitud. Lo extraño es que puede defender esa prisión con argumentos muy inteligentes. Puede decir que es realista, que no se ilusiona, que conoce la vida, que ha visto cosas, que no se deja engañar, pero muchas veces eso que llama realismo es una herida disfrazada de sabiduría. No es prudencia, es miedo con vocabulario adulto. No es humildad, es vergüenza aprendida. No es responsabilidad, es una lealtad enferma a la versión de sí mismo que aprendió a sobrevivir con poco. Y aquí aparece una pregunta dura, una pregunta que no acaricia. ¿Qué parte de ti sigue necesitando fracasar para demostrar que tenía razón? Porque hay personas que sin saberlo prefieren confirmar su antigua historia antes que abrirse a una vida nueva que las dejaría sin excusas. Si les va mal, pueden decir «lo sabía». Si las rechazan, pueden decir «siempre pasa». Si pierden dinero, pueden decir «yo no sirvo para esto». Si no empiezan,
pueden conservar la fantasía intacta de que algún día, cuando todo esté perfecto, lo harán. El fracaso repetido duele, pero también ofrece una identidad conocida. La mejora, en cambio, exige una responsabilidad más incómoda, dejar de narrarse como alguien condenado. La autosugestión consciente no es una decoración mental, es una forma de educación interior. Así como un niño aprende por repetición a caminar, hablar, obedecer, temer, agradar o esconderse. Un adulto puede aprender por repetición a actuar con más dignidad frente a la vida, pero tiene que dejar de usar la repetición contra sí mismo. Hay personas que se hipnotizan todos los días con imágenes de ruina. Se levantan y antes de poner un pie en el suelo, ya están repasando deudas, mensajes pendientes, errores pasados, futuros desastrosos. Mientras se bañan discuten con alguien que no está presente. Mientras comen imaginan una respuesta negativa. Mientras trabajan se comparan con alguien que parece hacerlo mejor. Mientras descansan sienten culpa por no producir. Y luego se preguntan por qué viven agotadas. No es solo cansancio físico, es vivir bajo una administración mental que nunca apaga las alarmas. El cuerpo termina creyendo que está en peligro aunque el cuarto esté en silencio. La respiración se acorta, la mirada se vuelve defensiva, el sueño pierde profundidad, la creatividad se seca. Y cuando llega una oportunidad, no la recibe una persona disponible, la recibe un organismo saturado. Por eso la abundancia no entra solamente por pensar en dinero, entra por regular la manera en que habitas tu día. Una persona que vive reaccionando a todo no puede construir algo grande, porque toda su energía está secuestrada por urgencias, recuerdos y fantasmas. Reprogramar es también recuperar el mando de lo pequeño. ¿Cómo despiertas? ¿Qué dices cuando algo sale mal? ¿Cómo respondes cuando no te responden? ¿Qué haces con los primeros minutos después de una decepción? ¿Qué historia cuentas cuando una venta no ocurre? ¿Cómo te tratas cuando fallas? Ahí se decide más de lo que parece. No en los grandes discursos, sino en esa fracción de segundo donde antes te insultabas y ahora te corriges sin destruirte. Donde antes abandonabas y ahora ajustas. Donde antes dramatizabas y ahora respiras, revisas, aprendes y sigues. Hay una clase de fe que no hace ruido, no se parece a cerrar los ojos y esperar que el mundo obedezca tus deseos. Se parece más a sostener una conducta nueva el tiempo suficiente para que tu interior deje de sospechar de ella. Fe es pagar una deuda sin usarla como prueba de fracaso. Fe es ahorrar aunque sea poco, no por cantidad, sino por mensaje interno. Puedo cuidar lo que llega. Fe es vender sin sentir que estás rogando. Fe es aprender una habilidad sin convertir cada error en humillación. Fe es volver a intentarlo sin el teatro de odiarte por haber caído. Fe es no regresar a la versión de ti que solo sabía quejarse porque al menos ahí recibía atención. Y sí, esto incomoda, porque hay una parte de la persona que se acostumbró a obtener amor desde la dificultad. Aprendió que cuando estaba mal, alguien miraba. Cuando sufría, alguien se acercaba. Cuando se rompía, alguien la validaba. Entonces, mejorar puede sentirse como perder el único lenguaje con el que pedía cariño. Hay quienes no bloquean la prosperidad por incapacidad, sino por temor a quedarse solos si dejan de necesitar rescate. Esa es una verdad débil. Nadie quiere admitir que a veces conserva problemas porque esos problemas le dan un lugar en la mirada de otros. Pero la madurez empieza cuando uno deja de usar la desgracia como identidad afectiva. No necesitas estar mal para merecer compañía. No necesitas fracasar para que alguien note tu existencia. No necesitas vivir apretado para ser noble. No necesitas hacerte pequeño para no incomodar y no necesitas demostrar que sufriste mucho para permitirte recibir algo bueno. El subconsciente, si queremos nombrarlo así, no entiende discursos largos, entiende asociaciones. Si cada vez que piensas en crecer sientes culpa, terminarás evitando crecer. Si cada vez que imaginas más dinero aparece la imagen de conflicto, rechazo o peligro, vas a encontrar maneras elegantes de mantenerte en el mismo nivel. Si cada vez que avanzas te castigas con exigencias imposibles, una parte de ti preferirá no avanzar para no ser maltratada por ti mismo. Por eso la nueva sugestión debe ir acompañada de un trato diferente. No basta decir me permito prosperar si cada error lo conviertes en una sentencia. No basta decir confío si pasas el día buscando señales de desastre. No basta decir soy capaz si nunca te das tiempo para aprender sin insultarte. El cambio profundo requiere que el interior deje de ser un tribunal permanente. Hay personas que no fracasan por falta de dones, sino porque se hablan como enemigos. Se levantan tarde y se llaman inútiles. Gastan mal y se llaman brutos. Se equivocan y se llaman desastre.
Se cansan y se llaman flojos, sienten miedo y se llaman débiles. Luego quieren que algo dentro de ellas coopere. ¿Cómo va a cooperar una parte tuya a la que tratas con desprecio? La disciplina verdadera no nace del insulto, nace del respeto severo, ese respeto que no te deja mentirte, pero tampoco te escupe encima, ese respeto que dice fallaste, corrige, no fallaste, eres basura. Ese respeto que entiende que la abundancia también necesita un cuerpo que no viva en guerra contra sí mismo, porque crecer exige energía y demasiada gente gasta su energía justificándose, culpándose o comparándose. Se comparan con el que ya tiene resultados, pero no ven las horas invisibles, las pérdidas, los años de ensayo, las conversaciones difíciles, las decisiones aburridas que sostienen esos resultados. Quieren el fruto sin reconciliarse con el proceso. Quieren sentirse seguros antes de actuar, cuando muchas veces la seguridad aparece después de actuar varias veces con miedo. Coe insistía en la fuerza de la imaginación porque sabía que una imagen interna puede vencer a la voluntad más terca. Si te dices voy a cruzar una tabla en el suelo, cruzas. Si esa misma tabla está entre dos edificios, el cuerpo tiembla. La tabla no cambió, cambió la imagen. Así funciona la vida económica y emocional de muchas personas. La acción en sí no es imposible. Llamar, ofrecer, estudiar, levantarse, ordenar, ahorrar, invertir, conversar, pedir ayuda, mostrar el trabajo. Lo que paraliza es la película interna pegada a esa acción. Se van a burlar. Me van a decir que no. Voy a quedar mal. No voy a sostenerlo. Me van a abandonar. Voy a perderlo todo. La tarea no es solamente empujarte a hacer, es cambiar la película que aparece cuando vas a hacer, y eso se entrena. No con fantasía hueca, sino con imaginación dirigida de manera sobria, repetida, concreta. Antes de cobrar, verte respirando diciendo el precio sin disculparte, aceptando el silencio del otro sin rebajarte. Antes de trabajar, verte sentado aunque no tengas ganas, avanzando 20 minutos sin negociar con la pereza. Antes de recibir dinero, verte administrándolo con calma, no corriendo a tapar ansiedad con compras innecesarias. Antes de una conversación importante, verte hablando con claridad, sin atacar, sin rogar, sin desaparecer. Así se empieza a preparar el terreno. No para controlar a los demás, sino para que tu sistema interno deje de confundir expansión con amenaza. Hay que decirlo también, reprogramar no significa que nunca habrá rechazo, pérdida o dificultad. Significa que ya no usarás cada golpe como confirmación de condena. Un no será un dato, no una identidad. Un error será una corrección, no una profecía. Una caída será una señal de ajuste, no una orden de abandonar. La persona que bloquea su crecimiento suele tener una relación dramática con cada obstáculo. Todo se vuelve prueba final. Si alguien no responde, no le importo a nadie. Si un proyecto falla, nunca me sale nada. Si un pago se retrasa, siempre viviré así. Si un día no cumple, ya dañé todo. Esa forma de interpretar la vida es agotadora. Convierte incidentes en destinos. Convierte momentos en condenas. Reprogramarse es aprender a no hacer religión de cada mal día. Hay días torpes, hay semanas pesadas, hay procesos que no florecen cuando uno quiere, hay puertas que no abren porque no eran puerta, eran pared pintada. Y aún así, nada de eso tiene derecho a devolverte al trato antiguo. La nueva vida comienza en esa decisión íntima de no abandonarte cuando el resultado todavía no aparece, porque ahí se conoce a una persona, no en la emoción del comienzo, sino en la conducta que sostiene cuando nadie aplaude. Muchos quieren abundancia como recompensa emocional, como si la vida tuviera que compensarlos por todo lo que sufrieron. Pero la vida no siempre paga por antigüedad de dolor. La vida responde en gran parte a preparación, percepción, relación, acción, constancia, corrección, apertura. Y eso puede sonar duro, pero también es liberador, porque te devuelve algo que tal vez habías entregado, participación, no control absoluto, no garantía infantil, no promesa de que todo será fácil, participación. Tú participas en la manera en que interpretas, participas en lo que repites, participas en lo que toleras, participas en lo que evitas, participas en la forma en que usas tus mañanas, participas en la conversación que permites dentro de ti, participas en el tipo de persona que practicas ser cuando nadie te está mirando. Y esa participación repetida va quitándole autoridad al viejo programa. Al principio se sentirá falso. Esa es la parte que confunde a muchos. Dicen, no lo siento. Claro que no lo sientes. Llevas años sintiendo lo contrario.
No puedes exigir que una nueva dirección se sienta natural el primer día. Una persona que ha vivido pidiendo perdón por ocupar espacio no va a sentirse poderosa la primera vez que se exprese. Una persona que ha usado el miedo como brújula no va a sentirse tranquila la primera vez que camine sin pedir señales. Una persona que ha asociado dinero con tensión no va a sentirse libre la primera vez que lo administre con madurez. La incomodidad no siempre indica error, a veces indica reeducación. Lo nuevo se siente raro antes de sentirse propio, y ese momento raro es sagrado aunque no parezca. Ahí muchos regresan, ahí dicen esto no soy yo. Pero, ¿y si justamente ese yo que defienden es una costumbre? ¿Y si lo que llaman personalidad es una colección de respuestas antiguas? ¿Y si el carácter que creen fijo es solo una práctica repetida durante demasiado tiempo? Cohen proponía pelear contra la voluntad como quien se golpea por dentro. Proponía entrar por una puerta más sencilla, sembrar una idea útil en un estado donde la resistencia no la despedace. Por eso la noche y la mañana importan tanto. Hay momentos donde la conciencia está menos armada, donde la mente racional todavía no ha encendido todos sus juicios. Hay una frase simple, sentida con calma, puede entrar más profundo que un discurso pronunciado en tensión. Pero la frase debe ser creíble como dirección, no como teatro. No soy millonario mientras el cuerpo se burla por dentro, sino cada día aprendo a recibir, cuidar y multiplicar mejor lo que llega. No, nunca tengo miedo, sino puedo actuar aunque aparezca tensión. Esto también es espiritualidad práctica, aprender a no traicionarte con tus propias manos. Hay quien ora por prosperidad y al mismo tiempo desordena todo lo que recibe. Hay quien pide claridad y sigue rodeado de personas que celebran su confusión. Hay quien quiere paz, pero alimenta conversaciones que lo dejan drenado. Hay quien quiere disciplina, pero protege cada excusa como si fuera un hijo. No se puede pedir una vida nueva y seguir defendiendo los hábitos que hacen cómoda la vieja. Y no, esto no significa hacerlo todo perfecto, significa dejar de mentir. La honestidad no siempre aparece como revelación luminosa. Muchas veces aparece como una lista incómoda. Duermo mal porque no apago el teléfono, no avanzo porque empiezo 5 cosas y no termino ninguna. No vendo porque temo parecer necesitado, no ahorro porque uso compras para calmar ansiedad, no cobro bien porque quiero ser querido. No crezco porque mi familia se acostumbró a verme disponible para todo, no descanso porque siento que si paro pierdo valor, no recibo porque en el fondo creo que debo sufrir para merecer. Esa lista puede doler, pero también abre la puerta. Porque lo que se ve con claridad deja de gobernar desde la sombra. La persona empieza a descubrir que su bloqueo no era una maldición, sino una mecánica. Y lo mecánico se puede interrumpir, primero una vez, luego otra, luego 100, no con euforia, sino con repetición serena. Reprogramar es menos espectacular de lo que algunos venden y más poderoso de lo que parece. Es elegir una frase nueva cuando la antigua quiere salir. Es elegir una acción pequeña cuando el cuerpo quiere huir. Es elegir silencio cuando antes contabas tus planes para recibir aprobación prematura. Es elegir terminar antes de perfeccionar. Es elegir aprender de alguien sin convertirte en inferior. Es elegir mirar tu cuenta sin insultarte. Es elegir poner orden sin esperar ganas. Es elegir hablar de dinero sin sentirte sucio. Es elegir recibir un cumplido sin devolverlo con una broma. Es elegir decir gracias y dejar que lo bueno entre completo, porque incluso lo bueno se puede bloquear con falsa modestia. No, no es nada, tuve suerte. Cualquiera lo hace, todavía falta mucho. Cuidado con esa costumbre de quitarle valor a lo que haces. No es humildad, a veces es miedo a ser visto. Y si no puedes ser visto en lo pequeño, vas a temblar cuando la vida quiera ponerte en un lugar más amplio. Hay una dignidad que debes practicar antes de que llegue el gran escenario. La dignidad de hablarte con respeto, la dignidad de cumplirte una promesa mínima, la dignidad de cuidar tu cuerpo porque es el instrumento con el que construyes, la dignidad de no contarle tus sueños a quien siempre responde con veneno, la dignidad de no convertir tu pasado en una credencial eterna para no intentar. Sí, te pasó, sí dolió, sí tal vez nadie estuvo, sí, tuviste que aprender tarde. Pero también es cierto que seguir repitiendo la misma historia puede convertirse en una segunda prisión, esta vez sostenida por tu propia narración. La vida interior de una persona cambia cuando deja de preguntarse solamente ¿por qué me pasó? Y empieza a preguntarse ¿qué estoy practicando hoy con esto que me pasó? Esa pregunta no borra la injusticia, le quita el volante. Porque hay heridas que no se van de golpe, pero pueden dejar de dirigir tus decisiones económicas, tus relaciones, tu forma de trabajar, tu manera de recibir.
Hay memorias que seguirán ahí, pero ya no necesitan sentarse en la cabecera de la mesa. Y esto, llevado al tema de la prosperidad, es decisivo. Mientras el pasado siga administrando tu percepción, vas a ver peligro donde hay posibilidad, abuso donde hay intercambio justo, culpa donde hay crecimiento, traición donde hay independencia. Por eso la reprogramación no es repetir soy abundante mientras sigues reaccionando como alguien perseguido. Es enseñarle a tu interior, con hechos y palabras, que ya no estás en aquella casa, en aquella burla, en aquella falta, en aquella humillación, en aquella escena donde aprendiste a encogerte. Estás aquí, adulto, con cicatrices, sí, pero también con margen de elección, con miedo, tal vez, pero no sin recursos, con dudas, pero no sin capacidad, con cansancio, pero no sin dirección. Y cuando una persona empieza a vivir desde aquí, algo cambia en su presencia. No se vuelve arrogante, se vuelve menos disponible para su propia derrota. Ya no negocia tanto con pensamientos que antes parecían leyes. Ya no cree toda emoción que aparece. Ya no convierte cada inseguridad en mandato. Puede sentir vergüenza y aún así presentarse. Puede sentir temor y aún así cobrar. Puede sentirse triste y aún así ordenar su espacio. Puede estar confundida y aún así dar el siguiente paso limpio. Esa es una forma de riqueza que antecede al dinero. La riqueza de no ser arrastrado por cada estado interno, porque quien depende de sentirse bien para actuar será esclavo de sus cambios de ánimo. Y quien aprende a actuar con presencia, incluso en días imperfectos, empieza a construir una autoridad silenciosa. No necesitas convertirte en una máquina. Necesitas dejar de tratar cada emoción como una orden. El pensamiento llega, no puedes, lo observas, no lo obedeces. La sensación llega, presión en el pecho, la atiendes, no le entregas el volante. El recuerdo llega, aquella vez que fallaste, lo reconoces, no lo conviertes en profecía. La comparación llega, otros van más rápido, la sueltas. No abandonas tu tarea, eso es reprogramar en tiempo real, no es una ceremonia, es una práctica en medio de la vida, en la cocina, en el escritorio, en el bus, en la cama, frente a una factura, antes de una llamada, después de una crítica, cuando nadie te ve. Y con el tiempo, la repetición crea una nueva familiaridad. Lo que antes era amenaza se vuelve rutina, lo que antes daba vergüenza se vuelve oficio, lo que antes exigía drama se vuelve proceso. Un día descubres que ya no necesitas contarte la misma tragedia para explicar por qué no avanzas. Un día cobras sin temblar tanto. Un día recibes sin sabotear. Un día pierdes algo y no destruyes todo lo demás. Un día trabajas sin odiarte. Un día ahorras sin sentir que te estás privando, sino que te estás cuidando. Un día dices no y no inventas una novela de culpa. Un día alguien prospera cerca de ti y en vez de compararte, estudias. Un día el dinero deja de ser un juez y empieza a ser una herramienta, y ese día no siempre llega con fuegos artificiales. Llega discreto como llegan las cosas que se han ganado por dentro. Pero antes de llegar ahí habrá resistencia. La vieja programación no se retira porque le escribiste una frase bonita. Va a intentar volver con argumentos. Te dirá que esto no sirve, te dirá que eres ridículo, te dirá que mejor esperes. Te dirá que ya has intentado antes, te recordará tus errores con una precisión cruel, te mostrará personas que fallaron, te dirá que ser prudente es quedarte igual, y tendrás que aprender a distinguir entre una advertencia sabia y un eco viejo. No todo miedo es intuición, a veces es solo memoria buscando repetir su paisaje. La intuición suele ser clara, sobria, breve, el miedo heredado hace teatro, exagera, humilla, amenaza, inventa finales catastróficos, aprende a escuchar la diferencia, porque de esa diferencia dependen decisiones. La intuición puede decir, revisa ese contrato. El miedo dice, nunca hagas negocios. La intuición puede decir, esta persona no es confiable. El miedo dice, nadie es confiable. La intuición puede decir, prepárate mejor. El miedo dice, no estás listo y nunca lo estarás. La reprogramación afina esa escucha, te devuelve precisión. Y la precisión es una forma de liberación, porque dejas de meter toda la vida en la misma bolsa de amenaza. Empiezas a ver matices, empiezas a elegir, empiezas a responder en vez de repetir. Hay personas que creen que cambiarán cuando tengan más dinero, pero muchas veces necesitan cambiar para poder sostener más dinero, no porque el dinero exija perfección moral, sino porque amplifica patrones. Si alguien no sabe poner límites con poco, con más se llenará de demandas ajenas.
Si alguien usa compras para calmar angustia con poco, con más comprará una angustia más cara. Si alguien necesita aprobación con poco, con más se rodeará de aduladores. Si alguien se siente culpable por recibir con poco, con más buscará maneras de perder para volver a sentirse aceptado. Por eso el trabajo interno no es adorno, es estructura. La abundancia sin estructura se fuga. La oportunidad sin identidad se desperdicia. El deseo sin hábitos se vuelve frustración y la afirmación sin conducta se vuelve ruido. Coe dejó una pista sencilla, casi infantil en apariencia, pero poderosa. La repetición suave vence muchas veces a la fuerza tensa. Hay personas intentando cambiar como quien empuja una puerta que abre hacia adentro. Se gritan, se exigen, se castigan, hacen promesas extremas, se llenan de planes imposibles y al tercer día están exhaustas. El cambio profundo necesita menos violencia interna y más constancia inteligente. Una frase al despertar, una revisión honesta del día, una acción concreta que confirme la nueva dirección, una corrección sin drama, un descanso sin culpa, una exposición gradual a lo que antes evitabas, una conversación con el dinero sin vergüenza, una limpieza del lenguaje, una práctica diaria de imaginarte actuando con calma frente a aquello que antes te dominaba. No es espectacular, pero funciona como el agua que marca la piedra, no por fuerza de un golpe, sino por insistencia. El problema es que el ego quiere sentir que cambió de manera grandiosa. Quiere una escena, una ruptura dramática, una versión cinematográfica del Renacimiento. Pero la vida real suele cambiar en gestos menos brillantes, no responder ese mensaje que te arrastra a lo mismo, no comprar para llenar un hueco, no abandonar una tarea por ansiedad, no explicar de más tu precio, no pedir permiso para descansar, no humillarte por un atraso, no llamar destino a tu desorden, no llamar mala energía a tu falta de límites, no llamar bloqueo espiritual a tu negativa de aprender una habilidad práctica. La espiritualidad verdadera no te evita mirar tus hábitos, te da valor para mirarlos sin mentirte. Y cuando miras aparece una sobriedad nueva. Empiezas a notar que la vida no te pide que seas perfecto, pero sí que dejes de ser cómplice de lo que dices querer superar. Esa frase puede molestar, pero limpia, porque hay un punto donde seguir explicando el patrón se vuelve otra manera de conservarlo. Sí, hay que entender. Sí, hay que tener compasión. Sí, hay que reconocer de dónde viene, pero después hay que interrumpir, con ternura si se puede, con firmeza siempre. Hay que decir, esto lo aprendí, pero no lo sigo practicando. Esto me protegió, pero ya me limita. Esto fue una respuesta de supervivencia, pero hoy necesito una respuesta de construcción. Esto fue mi manera de pedir amor, pero hoy puedo pedirlo sin destruirme. Esto fue mi relación con el dinero, pero hoy puedo aprender otra. Y entonces la frase deja de ser decoración y se vuelve decisión. Cada día, en algún aspecto, estoy aprendiendo a mejorar. No como una promesa vacía, sino como una instrucción humilde. Mejorar un poco la mirada, mejorar un poco el orden, mejorar un poco la respuesta, mejorar un poco el trato propio, mejorar un poco la administración, mejorar un poco la valentía para recibir, mejorar un poco la capacidad de sostener lo que pedí. Ese poco repetido salva más vidas que los grandes arranques que duran 2 días, porque el subconsciente confía en lo que se repite, no en lo que se anuncia. Y si durante años repetiste escasez con palabras, gestos, hábitos, elecciones y vínculos, ahora tendrás que repetir una dirección distinta hasta que deje de sentirse ajena. No hay vergüenza en empezar tarde. Vergüenza sería usar la edad como excusa para seguir viviendo dividido. No hay vergüenza en tener miedo al dinero. Vergüenza sería no cuestionar de quién aprendiste ese miedo. No hay vergüenza en haber saboteado oportunidades. Vergüenza sería romantizar el sabotaje como si fuera destino. No hay vergüenza en no saber recibir. Vergüenza sería seguir rechazando lo bueno para sentirte coherente con una historia triste. Una persona empieza a liberarse cuando ya no necesita que su vida actual siga pareciéndose a su dolor antiguo. Ahí nace otra relación con la prosperidad, no como premio para el ego, no como venganza contra quienes no creyeron, no como máscara para tapar inseguridad, sino como expansión natural de una identidad más ordenada, más disponible, más adulta. Prosperar, en ese sentido, no es solo tener más, es dejar de perderte cuando tienes más, es dejar de traicionarte cuando llega más, es dejar de asustarte cuando la vida te pide más presencia, es dejar de confundir paz con pequeñez, es dejar de creer que estar limitado te hace más puro. La humildad no exige miseria, la bondad no exige desorden, la espiritualidad no exige incapacidad.
Puedes ser noble y cobrar bien. Puedes ser generoso y tener límites. Puedes amar a tu familia y no repetir su patrón económico. Puedes venir de carencia y aprender estabilidad. Puedes haber sido herido y aún así convertirte en alguien confiable para sí mismo. Puedes sentir que todavía tiemblas y aún así avanzar con una dignidad que nadie te regaló. Y quizás ese sea el punto, no esperar a sentirte completamente curado para empezar a actuar como alguien que ya no quiere vivir bajo el mismo mandato. La nueva programación se escribe en presente imperfecto. Estoy aprendiendo, estoy corrigiendo, estoy practicando, estoy permaneciendo, estoy recibiendo, estoy cuidando, estoy eligiendo. No suena tan grandioso como todo cambió para siempre, pero es más real, y lo real, sostenido, termina venciendo al espectáculo. Así que cuando vuelva la vieja frase, no hagas una batalla teatral, no le entregues una hora, no construyas un altar a su alrededor, mírala pasar como se mira pasar a alguien que ya conoces demasiado. Ahí está otra vez la voz que me quiere pequeño, y luego haz una cosa distinta, una sola. Pero hazla, escribe el mensaje, ordena la cuenta, termina el bloque de trabajo, respira antes de responder, cobra sin disculparte, guarda dinero, aprende, pide claridad, descansa sin castigarte, vuelve a tu práctica. La abundancia no siempre llega como una explosión. Muchas veces llega como una persona que por fin deja de gotear su fuerza por las grietas de sus viejas costumbres. Y cuando esa persona deja de gotear, empieza a juntar, junta calma, junta criterio, junta confianza, junta recursos, junta evidencia, junta respeto por sí misma, junta una vida que ya no depende de traicionarse para sentirse segura. Eso es reprogramar, no convencer al mundo de que cambiaste, sino enseñarte por repetición que ya puedes vivir sin obedecer la pobreza emocional que heredaste, sin arrodillarte ante cada pensamiento oscuro, sin romper lo que llega, sin pedir perdón por querer más vida. Y si algo de esto te incomoda, tal vez no sea porque sea falso, tal vez es porque tocó exactamente el mecanismo que ha estado decidiendo por ti. No lo adornes, no lo tapes, no lo conviertas en una frase mística para no actuar. Míralo con la serenidad de quien por fin entendió que la puerta no estaba afuera solamente. Una parte de la cerradura estaba en la forma en que te hablabas antes de tocarla. Cambia esa voz, cambia la imagen, cambia el gesto diario, cambia la respuesta pequeña, cambia la obediencia antigua. Y no esperes sentirte digno para empezar. Empieza y deja que la repetición te enseñe una dignidad nueva, porque al final la vida no solo responde a lo que pides en tus momentos de emoción, responde a lo que practicas cuando vuelves a ser tú. Y ahí, justo ahí, es donde debes dejar de ser el de siempre. Lo que más te ha robado la vida no siempre fue lo que pasó afuera, fue la orden que se quedó adentro después de eso. Esa voz que te dice no puedes, no mereces, vas a fallar otra vez, mejor quédate donde estás. Y tú le has creído tantas veces que ya ni la escuchas como pensamiento, la sientes como verdad, pero no lo es. Es repetición, es costumbre, es un programa viejo intentando seguir mandando en una vida que ya está pidiendo otra dirección. Emily Coe entendió algo brutal. Muchas veces la imaginación vence a la voluntad. Tú puedes querer cambiar con todas tus fuerzas, pero si por dentro sigues imaginando fracaso, rechazo, pérdida o vergüenza, vas a terminar caminando hacia eso sin darte cuenta. Por eso no basta con desear abundancia. Tienes que dejar de ensayar mentalmente la escasez todos los días. Mira bien esto, no estás condenado a repetir lo mismo, pero tampoco vas a salir de ahí si sigues hablándote como alguien derrotado. Cambia la orden, cambia la frase interna, cambia lo que permites que se repita dentro de ti cuando nadie te ve. Porque tu vida no empieza a moverse cuando el mundo cambia, empieza a moverse cuando tú dejas de obedecer la versión de ti que aprendió a sobrevivir con miedo. Hoy no necesitas prometer una vida perfecta, necesitas una decisión honesta. No volver a tratarte como si estuvieras perdido. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Cambio mi orden interna. Si hoy entendiste que tu abundancia empieza cuando dejas de repetirte escasez por dentro,